Despierta. Tus preguntas, reflexiones, dudas, denuncias. En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, de 10 a 1, las mañanas de Getafe Radio. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe. Hoy me van a permitir que comience el programa recordando al trabajador de 47 años fallecido este lunes después de ser aplastado por un toro mecánico en una empresa de electrónica situada en la calle Calidad del Polígono Industrial de Los Olivos en Getafe. Desde Getafe Radio, nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Y ahora sí, ya estamos, ya amanece, segundo programa de Getafe Despierta aquí en Getafe Radio, en esta nueva andadura. Aquí estamos, hoy me vais a perdonar las cosillas técnicas que veis raras porque hemos tenido un problemilla, esta noche me parece que ha llovido y que ha caído bastante y tenemos a nuestro técnico sacando agua del salón. Con lo cual me vais a entender que, bueno, pues hoy estoy aquí un poquito solo entre la cabina y con la tertulia y bueno, pues vamos a ver cómo sacamos esto adelante, que seguro que no hay ningún problema, porque además hoy tenemos una tertulia bastante interesante. Bueno, pues vamos a ir de paso, ya os digo, vamos a hablar en la tertulia, voy a ir presentando y así vamos probando micrófonos, nos acompañan en el estudio. Ya tenemos a todas nuestras invitadas preparadas y sentadas en sus sillas, dispuestos para empezar esta tertulia. Nos acompañan en el estudio Mónica Cobo, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Getafe. Mónica, buenos días. Buenos días. Perfecto, se nos escucha perfectamente. Nos acompaña en el estudio, además, también la concejal del Partido Popular, Paz Álvarez. Buenos días. Hola, buenos días. Ahí, espérate, que ahí hemos tenido algún problemilla. Ahí ha sonado más bajito. ¿Otra vez? Hola, buenos días. No se nos escucha por algo a Paz. Vamos a ver. Otra vez, por favor. Buenos días. Vamos a ver, no sabemos. Vamos a ver si lo escuchamos a Raquel. Hola, muy buenos días a todos. Sí, a Raquel sí la escuchamos. Raquel González, directora de Getafe Capital. Y vamos a ver, es el problema que tenemos con el teléfono, con el micrófono de Paz. A ver. Buenos días, Getafe. Pues no se escucha el teléfono. Vamos a ver. Rápidamente lo cambiamos. Echan una mano. A ver, con ese seguro que sí. Sí, pero buenos días. Sí, con ese ya se escucha. Vamos a ver, no se escucha el teléfono. Vale, quitamos ese micrófono. Y ahora yo creo que sí nos escuchamos todos. ¿Vale? Bueno, pues os decía que arrancábamos aquí la tertulia del programa de Getafe Despierta. Sí, no, ya sé que no se oye el altavoz. Ah, bueno, que no me escuchéis a mí, claro. Ahora sí, eso es. Ya sabía yo que algunas cosas de estas me tenían que pasar al principio, porque hasta que me organice. Bueno, pues os decía que tenemos aquí hoy la tertulia. Ya hemos bajado la música para que no moleste en el estudio. Y empezábamos la tertulia y la primera consideración que yo quería plantear encima de la mesa y quería conocer vuestra opinión era sobre, bueno, pues estamos arrancando nosotros este proyecto, queríamos, bueno, conocer un poco vuestra primera valoración de la nueva situación política que se ha quedado Getafe después de las elecciones del 24 de mayo, de la nueva corporación municipal, la elección de un nuevo gobierno municipal. Estamos hablando de los 100 días, pero es que yo creo que ya vamos por el 120 o 130 y preguntar lo de los 100 días, ya lo decía ayer, me quedaba un poco raro. Primera valoración, Mónica, sobre este cambio de gobierno, esta nueva andadura de esta legislatura. Bueno, pues se ha abierto el panorama político. Evidentemente hemos entrado dos formaciones nuevas, como han sido ahora Getafe y nosotros, Ciudadanos.
y se abre el aspecto político. En ese sentido, yo lo he dicho ya varias veces, nosotros estaremos abiertos siempre al diálogo y al consenso en todo tipo de políticas, y ahí es donde se nos va a encontrar. Esa es la situación real ahora mismo nuestra dentro del ayuntamiento. Valoraciones del gobierno actual, si es lo que me estás pidiendo, no da tiempo a hacer una valoración real en 100 días, o sea, realmente, y teniendo un verano de por medio casi administrativamente nulo, no se puede hacer real una valoración de gobierno. Es verdad que el gobierno desde el principio se ha mostrado colaborador y sobre todo comunicativo, lo que yo pueda hablar sobre mi información, y poco más se puede añadir en ese sentido. Bueno, pues yo creo que cuando alguien llega al gobierno, los primeros 100 días son importantes, no solamente por las medidas que estás deseando tomar, sobre todo cuando es un gobierno, cuando cambia un gobierno de signo político, sino porque realmente es donde se ve el impulso, es donde aparece la ilusión y las ganas. Y eso es lo que esperábamos de este PSOE, de este gobierno del PSOE, que esperábamos que fuera un nuevo gobierno, un gobierno que no tuviera nada que ver con el gobierno de Pedro Castro. Y desgraciadamente nos hemos encontrado con dos cosas. Una, con que la alcaldesa, a la que yo felicito por su nombramiento como secretaria general de la PSM, no está, y no está ocupada en una cosa tan importante y tan difícil y que lleva tanto tiempo, tantas horas, tanta dedicación y tanto esfuerzo como es la alcaldía de Getafe. Está más preocupada por los líos internos de la PSM. No es lo mismo ser diputado o tener un cargo en una asamblea que te puede permitir el representar a Getafe en determinados foros, como llevar todo el peso de una organización en una región tan importante o una comunidad autónoma tan importante como Madrid. ¿Eso en qué lo hemos notado los getafenses? Pues lo hemos notado en que no se han tomado medidas, se ha desaprovechado ese impulso de los primeros 100 días. Hay lo que a nosotros nos parece una dejadez en la gestión del gobierno municipal, que se nota muy palpablemente en la limpieza de las calles, que se nota muy palpablemente en que no nos han presentado los presupuestos y estamos a mitad de noviembre. Tuvimos el otro día por primera vez una reunión para ver, pero no hay ordenanzas fiscales. Cuando el Partido Popular llega al gobierno, en los primeros 100 días se trabajó pues con eso, con esa ilusión y con esas ganas de servir a la ciudad de Getafe y que se dieran cuenta de que había habido un cambio. ¿Qué hizo el gobierno popular? Quitó la tasa de basuras en los primeros 100 días, sacó a subasta el coche del alcalde, hizo un plan de limpieza urgente, presentó las ordenanzas fiscales. A estas horas ya estaban presentadas las ordenanzas fiscales y se estaban negociando los presupuestos. En fin, se puso a gobernar con ganas y con ilusión, que es lo que nosotros echamos de menos en estos primeros 100 días. Ganas, ilusión, presencia, medidas, más allá de estar todo el día hablando exclusivamente de la participación, que parece que le están dejando la pelota en el tejado de los ciudadanos. Nos está limpiando porque no tenemos que preguntar en qué calle se limpia. Bueno, pregunta de todas las maneras posibles y procura que tener información de cuanta más gente mejor, pero gestiona, que es para lo que te han votado los ciudadanos. Raquel. Bueno, una valoración general de lo que decía Mónica. Es demasiado pronto quizá para hacer una valoración de lo que está siendo este gobierno, y puedo estar de acuerdo en algunas cosas con Paz y en otras bastante desacuerdo. Creo que, Sara, otra cosa no, pero estar está. Otra cosa es que valoremos o no valoremos la gestión que está haciendo en Getafe, si está siendo positiva o está siendo negativa, pero estar yo la veo en todos los actos públicos, con todas las asociaciones, todos los fines de semana, en actos deportivos, en actos culturales, con los vecinos, en reuniones con asociaciones. O sea, si cogiéramos la agenda de la alcaldesa, que además es pública, yo creo que otra cosa no, pero estar con los getafenses está. Después sí que podemos entrar a valorar si está haciendo una buena o una mala gestión,
que es verdad que es demasiado pronto. Coincido con que la limpieza es un factor a mejorar y ella misma lo ha reconocido, que se puede mejorar mucho en el tema de limpieza. Veremos a ver de aquí a unos meses si ese debe se le puede subsanar y ha tomado medidas realmente en ese aspecto. La participación es que es algo que estaba demasiado dejado. Los ciudadanos no tenían espacios donde hablar, no tenían espacios donde manifestarse, y es verdad que se está incidiendo quizá incluso demasiado. Es verdad que hay que canalizar esos cauces de participación para que lleven a algún sitio. No tiene mucho sentido a lo mejor hacer miles de asambleas y después eso no se traduce en qué es lo que vamos a hacer, pero es que la gente quería hablar y la gente quería reunirse y la gente quería tener un espacio donde poder comunicarse y poder decir qué es lo que quería hacer con su ciudad, y yo creo que eso ha sido un agujero que ha habido en los últimos 4 años y que sí que es verdad que a lo mejor con exceso, pero que en este principio de legislatura se está llenando. Bueno, por ir, si os parece un poco, aunque podéis intervenir, es una tertulia y quiero que repliquéis, o sea, no es cuestión de que yo vaya diciendo... Sí, vas, yo puedo contestar por ahí. Sí, por supuesto. Mira, efectivamente se la ve en todas partes, se la ve en las fiestas de todos los pueblos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo estoy hablando de Getafe, se no la estoy hablando de otros ve hablando con las 50 asambleas de los distintos pueblos del Partido Socialista de los distintos pueblos de Madrid, y luego es verdad que efectivamente en las entregas de premios, en las fiestas está. Pero es que, además de eso, tiene que estar en el despacho, tiene que estar gestionando, tiene que estar dirigiendo un ayuntamiento de 185.000 personas. Y eso requiere también trabajo de despacho y trabajo de organización del ayuntamiento y trabajo de coordinación de los concejales y establecer prioridades. Es inadmisible que no tengamos ordenanzas fiscales y que no tengamos un proyecto. Creo que no es el primer año que llegamos a noviembre sin tener ordenanzas y presupuestos. No, a ver, no nos las han aprobado en 2 ocasiones. No, que no las conociéramos. Pero o sea, estaban presentadas. Borradores, ha llegado muchos años noviembre y no sabíamos nada de los borradores de los presupuestos. Porque no te los no lo vamos a enzarzar, no te preocupes. Yo quería hablar un poco de la participación porque ha dicho que el Partido Popular tenía un hueco. Es verdad que nosotros no nos dedicamos a hacer demagogia con eso, pero escuchamos a los vecinos siempre y a través de todos los cauces que nos llegaban, no haciendo unos simulacros de que estamos haciendo unas asambleas y escuchándolos. Mira, yo me he dedicado antes de dedicarme a la política a precisamente hacer encuestas y buscar la representatividad de saber qué opina todo el mundo. Y por eso me chirría enormemente, porque es mi profesión, el pensar que tú reúnes a 40 personas, muchas de las cuales son muy afines a ti, y estás sacando conclusiones de lo que opina un barrio de 23.000 personas. Eso es mentira. Y eso no es ni más ni menos que lo que hacíamos nosotros, que era cuando las cosas, información que nos llegaba, las peticiones que nos llegaban a través de la web del ayuntamiento, cuando se acercaban a nosotros. Oye, yo arreglé el Parque de Castilla-La Mancha y derribamos aquellas gradas que estaban generando tanto malestar a los vecinos a petición de los vecinos. Los propios vecinos vinieron y dijeron: llevamos décadas con este problema aquí y nadie nos ha escuchado. Yo me senté y le dije: ¿cómo lo hacemos? Este es nuestro proyecto. No, mejor que aquí vayan los columpios para tenerlos más lejos. Eso se escuchaba a los vecinos sin hacer ruido. La rotonda de las 13 Rosas del Bercial era una petición de los vecinos. La plaza de Pinto era otra petición de los vecinos. Y así sucesivamente. No es que no escucháramos a los vecinos, es que lo que no hacemos es organizar a nuestros amigos para hacer entender a la gente que eso es participación. Porque eso no es participación. Nosotros teníamos una obsesión por escuchar a los 180.000 vecinos de Getafe. ¿Las asociaciones no son representativas? No, las asociaciones son asociaciones. Son gente que se reúne para defender unos intereses que no son representativos de toda la población, porque tú te reúnes para jugar al fútbito y eres una asociación de fútbito y a ti te escucha como te escucharía a cualquier persona de la calle. ¿Que tienes 300 personas? Pues representas a 300 personas. Lo que no puedes decir es que representas a toda esto, porque a lo mejor la gente quiere jugar a baloncesto. Pero Paz, yo creo que había una demanda, la gente quería alzar su voz y que se les escuchara, que a lo mejor
puede ser que sea en exceso lo que se está haciendo en este momento, pero creo que sí se está cubriendo el sentir de la mayoría de la gente. Oye, que era que alguien les escuchara. O sea, yo creo que lo que los ciudadanos de Getafe estaban demandando, el poder decir, escucharnos, queremos hacer esto, luego se verá si se puede hacer, no se puede hacer, si a lo mejor es el cauce más apropiado para poder llevar o actuar políticamente, a lo mejor, pero yo creo que el sentir generalizado de la gente es que se abriera la participación ciudadana y que fueran escuchados. Yo es que, Mónica, lo que estoy haciendo es negar la mayor. Puede que no lo hiciéramos bien, pero que escuchábamos a los vecinos, yo no estoy juzgando, los escuchábamos. En ningún momento estoy juzgando vuestra labor. Estoy expresando mi opinión y lo que yo veo y lo que yo siento cada día cuando salgo a la calle. La gente quiere es que les escuchemos, que nos trasladan sus peticiones, no sus problemas. A lo mejor muchas veces es escuchar a una persona y escucharle el problema que tiene. A lo mejor es cuestión de sensación. Pero no puedes escuchar a 180.000 personas. Yo creo que es más útil escuchar a quienes representan a 300, y si juntas a 5 personas que representan a 300 ya estás escuchando la voz, aunque no sea unánime y aunque no sea de 1.500 personas. Mónica, si es que estamos diciendo lo mismo. O sea, yo creo que hay que escuchar a todos. A la persona individual que tiene un problema, claro, a la persona que tiene detrás a 300 personas que juegan al futbito, al que tiene 2.000 que juegan a baloncesto, y a todos. Eso es lo que nosotros hacíamos. Y eso lo hacíamos sin alaracas. Y escuchábamos, Raquel, te aseguro que escuchábamos. Otra cosa es que hiciéramos bandera de hacer asambleas vecinales. Pues a lo mejor que no supiéramos dar un cauce más visible a esa participación. Pero yo escuchaba a todo el mundo y recibía a todo el mundo. Y eso es escuchar a la gente. Otra cosa es que la gente quiera esos cauces de participación que se están poniendo. Oye, pues fantástico. Pero eso no quiere decir que no saliéramos a la calle y que no escucháramos a la gente, porque estábamos todo el rato queriendo escuchar a los vecinos, porque nosotros nos habíamos presentado precisamente para servir a los vecinos. ¿Que los cauces eran distintos? Eran distintos. ¿Que nosotros lo hacíamos de otra manera porque creemos que el peligro de reunir a 80 y creer que eso representa a 23.000 es un error? Es un error. Ahora, el principio de que la gente quiere hablar y que nosotros queremos escucharles, eso no se nos puede negar, porque no es justo. Bueno, dejadme que centre un poquito el debate, que yo quería hablar de participación y como lo habéis hecho vosotras solas, me alegro, y ahora si queréis entramos un poquito más. Pero apuntaba un tema que me parecía interesante, Paz, y que ayer además nos lo comentó también, estuvo Vanessa Lillo aquí, que la estuvimos entrevistando ayer por la mañana, en la segunda hora del programa, y nos comentaba el tema de las ordenanzas fiscales que estaba apuntando Paz, de que había habido, porque escuchamos una entrevista que hizo Sara Hernández con Noticias para Municipios, donde decía que iba a presentar las ordenanzas fiscales y los presupuestos para consensuarlo con los grupos de la oposición, y ayer nos contaba Vanessa Lillo que en esa reunión, que se puede considerar como ese día, no se presentaron ningún dato, que incluso además lo apuntaba la misma Vanessa Lillo, apuntaba que en el caso de Fernando Lázaro, el ex concejal de Hacienda, el concejal del Partido Popular, le había pedido al gobierno municipal, pues una serie de datos, ¿no? Pues que para poder hacer unos presupuestos hace falta saber los ingresos que se van a tener, una previsión, y que un poco, pues que el partido del gobierno no había presentado nada, aprovechando además que está Mónica aquí, que imagino que fue quien estuvo en esa reunión también, pues un poco por contrastar datos, como está el tema ese de las ordenanzas fiscales, porque es verdad que se nos echa el tiempo encima. Y ayer nos planteábamos en este caso le planteaba yo a Vanessa cuáles van a ser un poco las líneas rojas para que ellos puedan o no apoyar el presupuesto del Ayuntamiento de Getafe, y un poco preguntaron lo mismo, cuáles van a ser un poco las líneas rojas de tanto de Ciudadanos como del Partido Popular para poder un apoyo a esos presupuestos. Bueno, pues es verdad que en esa reunión el Gobierno lo que nos manifiesta es que se está trabajando en la elaboración de un borrador que nos será presentado a todos los grupos a mediados de este mes, que es donde empezaremos a desgranarlo, porque tampoco, sin tenerlo previamente físicamente y viéndolo, tampoco te puedes pronunciar sobre ello. No podemos decir, está claro, por ejemplo, la línea roja para nosotros, o sea, el gasto social, o sea, la partida de gasto social tiene que estar incrementada en estos presupuestos, y luego veremos por dónde se puede meter la tijera o no. Esto es algo que yo ya hablé también con Raquel previamente. Pronunciarnos sobre algo que no se nos ha pasado y que no podemos estar trabajando en este momento en ello, o
Es algo a lo que yo ahora mismo tampoco voy a hacer, porque es que no sé ni el proyecto, ni tan siquiera el borrador que nos van a presentar. Es verdad que yo he escuchado que van a ser unos presupuestos que van a ser muy difíciles a los que nos opongamos. Pero bueno, ahí entrarán ya las diferencias políticas en ese sentido, de poder ver si podemos bajar los impuestos a los ciudadanos, ver de qué manera podemos jugar también con las empresas. Hay que ver muchas cosas dentro de los presupuestos y estamos esperando, desde luego, a que nos pasen ese borrador. Bueno, es que efectivamente no se puede hablar de presupuestos si no has hablado primero de ordenanzas fiscales, porque las ordenanzas fiscales es precisamente donde se regula los ingresos que va a tener el Ayuntamiento de Getafe. Si se van a subir las tasas, si se van a bajar, si se va a incrementar, con qué recursos contamos. Y una vez que sepamos con qué recursos contamos, podemos decidir a qué lo destinamos. Nosotros, la línea roja que tiene el Partido Popular básicamente es que se trabaje por los intereses de Getafe y sin hacer demagogia. El gasto social es una prioridad del Partido Popular, como lo es de Ciudadanos, como es, yo creo que tanto es así que los gobiernos del Partido Popular en Getafe incrementaron notabilísimamente el gasto social. Y del resto de las cosas es importante administrarlos bien. Pero claro, tenemos que saber, porque es como imposible, si no tienes una propuesta, ni siquiera de ingresos, decidir en qué van a ir los gastos. Nosotros estamos por favorecer la gobernabilidad, se lo dijo nuestro portavoz Juan Soler a la alcaldesa en la toma en la investidura en la toma de posesión de los cargos electos el día 13 de junio, y es así. Nosotros estamos por la gobernabilidad, vamos a pelear y vamos a defender nuestras posturas, pero la prioridad del Gobierno Popular son los ciudadanos de Getafe, y si presentan unos presupuestos que realmente vayan a favor de tener un Getafe más justo, más limpio, más igualitario, nosotros los vamos a apoyar. Para concretar un poquito, hablabais de presupuestos, pero primero hay que hablar de ordenanzas. ¿Cuál es vuestra postura respecto al IBI? ¿El IBI tiene que bajar? Absolutamente sí. Nosotros, el Partido Popular lo llevaba en Aunque no hay ya mucho margen de maniobra, pero sí hay margen de maniobra, porque son centésimas, pero esas centésimas se notan en los recibos. Nosotros, fue la política del Partido Popular desde que llegó en 2011, ir bajándolo siempre que pudo. Y efectivamente, yo al principio, como no llegaba nueva a la cosa pública, me parecía que era porque hablabas del 0,400, pero luego a la gente en los recibos lo ha ido notando, y pues efectivamente nosotros queremos que el IBI baje, porque ¿esa es una de vuestras líneas rojas? Pregunto, a la hora de aprobar ordenanzas. Depende. Yo no me atrevería a decir, claro. O sea, porque habría que valorar también si no percibimos ese ingreso, porque es una franja muy pequeña. Estamos hablando del 0,400, de poder bajar el IBI, y estamos hablando de que no se podrían ingresar 11 millones de euros a las arcas. Entonces, habría que valorarlo, porque habría que ver también la necesidad o las prioridades en este momento de lo que se necesita. La línea roja sería si lo subieran. Si no lo pueden subir este año y lo van a subir si no lo pueden bajar este año y lo bajan el año que viene y lo explican por qué, pues es que no siempre se puede. Nosotros acabamos de gobernar y lo sabemos. No siempre se puede hacer lo que quieres. Ahora, de aquí a 4 años el IBI tiene que bajar. Eso es sí o sí. En estas ordenanzas fiscales, pues hay que mirarlo y hay que estudiarlo. Efectivamente, nosotros queremos que ya en estas ordenanzas baje el IBI. Volvemos, si queréis, a la participación ciudadana que estábamos hablando antes. Hoy empezaban, aunque ya le habéis estado comentando vuestras posturas al respecto sobre este tema. Hoy comienzan las asambleas vecinales. Hoy es la primera asamblea de esa segunda ronda de asambleas vecinales que se empieza esta tarde a las 6:30 en Juan de la Cierva.
si no estoy yo mal informado. Y esta tarde empezaba las asambleas. Comentaba antes Paz, bueno, pues si eso no es el modelo adecuado. En este caso, además, es un modelo, bueno, que se ha sacado de la chistera, por llamarle así, si os parece, el gobierno municipal, porque no está reglamentado. Cuando digo sacado de la chistera me refiero a que no está reglamentado en ningún lado y que no es que se haya puesto en marcha ni el reglamento de participación ciudadana anterior que hubo en la última legislatura del Partido Socialista, sino que es un modelo y supuestamente se está planteando, igual que con las ordenanzas fiscales, se nos dice que se nos va a plantear un borrador de reglamento de participación ciudadana que tendrá que ir al Pleno, que tendréis que votar o no, a favor o en contra. Se ha hablado mucho de este tema, se ha visto que es un tema que está ahí candente y que yo creo que los próximos días vamos a seguir comentando, pero a mí sí me gustaría ir un poco más, si os parece. Se habló en la anterior legislatura, recuerdo que, bueno, pues en esas negociaciones entre Partido Popular y Unión Progreso y Democracia, en aplicación o no, porque ambos lo llevaban en su programa, de las famosas juntas de distrito que recoge la Ley de Grandes Ciudades, que es la que, digamos que la parte que nunca desarrolló los gobiernos anteriores de Pedro Castro, de esa parte de la Ley de Grandes Ciudades que, ya digo, la participación ciudadana nunca se desarrolló, y esa parte lleva implícita la Junta de Distrito y demás, y se nos dijo en la legislatura anterior que no se podían aplicar por el costo que llevaban, que era un coste muy alto y que por eso no se podían hacer. Entonces no sé por dónde, porque yo no sé, la verdad es que no recuerdo, sé que el Partido Popular las elecciones de 2011 lo llevaba seguro en su programa, no sé si estas elecciones llevaba también el tema de la Junta de Distrito, pero sí me gustaría conocer un poco vuestra opinión de cómo reglamentamos esa participación ciudadana, hacia qué lado. Bueno, las juntas de distrito, efectivamente, nosotros lo llevamos en el programa porque la descentralización y acercar la administración al ciudadano siempre es bueno, y eso es lo que hacen las juntas, lo que hacen los distritos. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en un momento de control del gasto, de un control del gasto tan fuerte que no se podía contratar a nadie en el ayuntamiento, y eso lleva coste, porque claro, tienes que dotarlo de personal, de instalaciones, de medios tecnológicos, y no era el momento porque no era posible, entre otras cosas porque no podemos dotar de personal a las bibliotecas, no podíamos dotar de personal a las bibliotecas, cuanto menos hacer una cosa nueva para eso. Pero acercar la administración al ciudadano siempre es bueno. Facilitarle al vecino de Getafe Norte el que no tenga que acercarse hasta aquí para resolver un papel siempre es bueno, y el Partido Popular siempre va a estar ahí. La participación, siempre que sea de verdad y no sea demagógica, siempre es buena. Las asambleas de vecinos me parecen bárbaras. Ahora, hay que mirar, y nosotros vamos a estar mirando cuánta gente participa y cuánta gente vive en cada uno de esos distritos, porque es que hay gente que no quiere participar. O sea, hay gente que tiene hijos, que se levanta cada mañana, viste a los niños, corre que te corre, los lleva al colegio, se va a trabajar, hace la compra, vuelve corriendo, recoge a los niños, prepara la cena, atiende a sus padres que están enfermos. En fin, la vida es muy complicada como para que te estén preguntando y tú tengas que decidir en dónde ponen un árbol. Es bueno que yo tenga la posibilidad de decir dónde quiero el árbol, pero lo que no se puede ignorar es que si solamente hay 20 personas que dicen dónde quieren el árbol, eso hay que tomarlo como lo que es, como una información válida, pero no puedes pretender que esos 20 personas representen a 23.000, porque es falso, es un error de principio, y mucho menos si esos 20 personas que van son mis amigos. O sea, entonces ya olvídate. Que hay que escuchar al ciudadano, que hay que abrir cauces de participación, que hay que acercar la administración al administrado, sin duda. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque si 20 personas que dicen dónde quieren que vaya un árbol no representan a la gente que no quiere participar, entonces, ¿para qué vamos a preguntar a nadie? O sea, para eso nos quedamos todos en casa, los gobernantes que decidan dónde se pone los árboles, pero esa gente que sí que quiere decir, oye, es que ese árbol a mí en esa ventana me molesta porque es que voy a abrir la ventana y me van a entrar las hojas de los árboles, pues también habrá que... yo no sé hasta qué punto son representativas o no son representativas, y es verdad que habrá que ver quién va y quién no va y cuánta gente realmente quiere participar y quiere aportar su granito de arena en lo que tiene que ser también una gobernanza común de una ciudad. Yo entiendo que es verdad que los representantes políticos os han elegido para que nosotros deleguemos en vosotros pues esas decisiones, pero tampoco está mal que nosotros podamos decir, oye, que es que yo no quiero ese árbol ahí, y si vienen 20 personas que te dicen yo no quiero ese árbol ahí, pues a lo mejor no son representativas de
23.000. Pero si no ha venido nadie a decirte que sí que quiere ese árbol ahí, pues hombre, también hay que pensarlo. Yo estoy bastante de acuerdo con Raquel. En ese sentido, creo que la gente que quiere emitir su opinión hay que escucharla, y es tan válida como la persona que no tiene tiempo o no puede involucrarse en este momento, y que hay que escuchar, o sea, tanto a unos, las personas que no pueden, evidentemente, a lo mejor, no quiero decir que no les importe dónde vaya a ir ese árbol en ese sentido, pero si hay gente que se está manifestando en el sentido de decir, oye, queremos o pensamos que esto puede ser mejor así, ¿por qué no escucharlos? Yo es que nunca he dicho que no haya que escucharlos. Yo digo que hay que escucharlos, y mucho más si se manifiestan. Lo que estoy diciendo es que si son 20 personas, no puedes... Si son 20 personas y es una cosa que no hace daño o que no es objeto de polémica, oye, pues no hay ningún problema. Si es objeto de polémica y hay otras opciones, lo que hay que hacer es pensar que son 20 personas. Es como si se te acerca... ¿Qué hacemos entonces? Como si se te acerca Mi pregunta entonces, ¿qué hace el político? Hay 20 personas que te han dicho que... El político no puede abdicar la responsabilidad que tiene. Y los vecinos votan a la gente, votan a los distintas opciones para que gobiernen. Otra cosa es que sea condición imprescindible que el político escuche. Pero la responsabilidad es del político. Y si se confunden y ponen un paso y quitan por poner un disparate, quitan un semáforo porque hay 20 personas que han dicho que se quite ese semáforo y hay un accidente, la responsabilidad no es de las 20 personas que le han dicho a Sara que quiten ese semáforo. La responsabilidad es del gobernante. Y es así. Y el gobernante tiene que valorar y tener muy, muy en cuenta la opinión de esas 20 personas, la opinión de las personas que se le acercan. Pero para poder tener esa opinión de esas 20 personas hay que reunirlas, y tienes que sentarlas y tienes que abrir una asamblea. Por no volver otra vez o sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que escuchar. Por eso yo os decía antes, yo creo que todos estamos de acuerdo, creo que nadie vamos a decir que no hay que escuchar a la ciudadanía, ¿no? Pero yo creo, por eso iba yo, o sea, yo iba a lo de la Junta Distrital y a cómo reglamentamos la participación, que yo creo que es al final un poco, es decir, porque claro, esos 20 que estamos hablando todo el rato, estos 20 pueden ser 20 afiliados de mi partido y vienen y se juntan conmigo y hablan conmigo, perfecto. Y les tengo que escuchar igual porque son vecinos, pagan el IBI, pagan su contribución y los tengo que escuchar. Es decir, pero habrá que reglamentarlo de alguna manera. ¿Hasta qué punto? Cuando yo preguntaba los presupuestos, la Junta de Distrito hablaba quería sacar a colación también los famosos presupuestos participativos. Es decir, pero eso tiene que estar reglamentado. O sea, no puede ser que haya una concesión cada año, como ha pasado en este municipio, que cada año, según nos venía bien el aire, lo poníamos un dinero en presupuestos participativos y en función de los barrios se hacía de manera indiscriminada. Es decir, yo creo que eso tiene que estar reglamentado. Pues para que cuando cambiemos de gobierno, para cuando no, la gente tenga el mecanismo válido para participar, un mecanismo que se apruebe en el Pleno, a ser posible por la mayoría de los grupos políticos, sobre todo a ser posible de aquellos, cuando tanto hablamos de tantos temas a nivel nacional, que son temas importantes. Yo creo que la participación también tenemos que ponernos de acuerdo en cómo tiene que ser reglada para que todo el mundo entendamos que es un mecanismo válido, que no es un mecanismo partidista, me da igual hacia el color que le queréis poner, pero que tiene que ser reglado para que sea un mecanismo para que la ciudadanía pueda expresarse, ¿vale? Pero que además el político, evidentemente no se le puede quitar la soberanía al político porque estaríamos cambiando el estado entero de concepción, es decir, el hecho de que todos pudiéramos votar cuando hablamos del árbol, pero si hay que votar los presupuestos participativos. Ayer sacábamos el tema en la tertulia, el mismo ejemplo que nos ha puesto Paz, nos escribían ayer por WhatsApp, bueno, en este caso era Sonia Baños de Noticias Municipios, que nos decía lo mismo que nos decía Paz, es que hay gente que tiene otras cosas que hacer que no puede estar todo el día yendo a asambleas para votar, pero habrá que articular a lo mejor los mecanismos, por ejemplo, para que una vez al año en esos presupuestos participativos que los barrios puedan decidir sobre qué calles se van a asfaltar o qué calles se van a arreglar o qué prioridades tienen. Yo creo que esa parte tampoco es mala y creo que sí se puede articular hoy en día con las nuevas tecnologías. No podemos tener a los vecinos todos los días eso, en la asamblea votando, porque eso sabemos que no funciona. Pero sí, yo creo que reglamentarlo de alguna manera para que el vecino sí pueda participar en una serie de decisiones, a lo mejor no en todas, pero en esos presupuestos participativos, en qué obras se van a hacer anualmente. Yo creo que sí pueden participar, que no es tan difícil. Y hoy con las nuevas tecnologías, además, que nos ayudan mucho a facilitar ese problema que explicaba Paz, de que la gente tiene otras cosas que hacer que estar en una asamblea 6 horas allí, porque no tiene el tiempo para hacerlo. Eso se lo dijo el Grupo Popular a la alcaldesa en un pleno, que está muy bien reunir las asambleas, pero que
mirar a ver, porque estamos en 2015, las nuevas tecnologías permiten la participación de mucha más gente que no tienen posibilidad de una asamblea porque están en otras cosas, pero que a lo mejor sí que les gustaría, sobre todo si se incentiva, la gente conoce los estos, tener abierta un hueco en la página web, tener un WhatsApp, poder por el teléfono móvil o protestar, y que eso realmente sea canalizado, sea atendido y sea estudiado. Eso es realmente querer la participación. Eso es uno de los anuncios que hizo Sara, que iba a abrir un canal en la página web de que, pues, para abrir determinadas consultas ciudadanas. Pues me alegro muchísimo, porque fue una sugerencia del Partido Popular, en concreto mía, en un pleno, y lo único que hizo fue una broma. Como que no eso. Yo me alegro mucho porque si de verdad se quiere la participación, si de verdad se quiere, lo que no puedes ignorar es que tienes que hacer que participe mucha gente, porque es que si no la participación es mentira. Claro, es que otro ejemplo, si queréis, porque además esto se lo planteé yo a Sara Hernández la última vez que estuvo aquí, cuando era Getafe Voz. Hablando con Sara Hernández, yo se lo planteé. Tenemos el ejemplo de Los Molinos y Buenavista. Son dos barrios nuevos que por los habitantes que hay, no les puedes convocar una asamblea un martes a las 6 de la tarde porque no pueden estar, sencillamente, porque son gente joven, tienen hijos y no les da tiempo. Es decir, hay barrios que a lo mejor por su tipo de población sí pueden acudir a una asamblea a las 6 de la tarde, pero es una lucha que siempre hemos tenido con el tema de los horarios, porque claro, el centro cívico tiene sus horarios, los trabajadores tienen que cerrar y se tienen que ir. Entonces hay barrios como Los Molinos y Buenavista que necesitarían que se hiciera un sábado, un domingo, en horarios donde el vecino en este caso pudiera acudir en este caso a participar. Hay que habilitarle al ciudadano la posibilidad de participar en función de su disponibilidad, no en las necesidades en este caso institucionales o de la administración, o de los políticos o de los trabajadores municipales. Me da igual, yo creo que es un poco reglamentarlo. Yo no creo que sea tan difícil, yo creo que sí podéis llegar a un acuerdo entre todos para buscar un reglamento de participación ciudadana que de verdad sea efectivo. Sí, estamos como con las ordenanzas fiscales, estamos deseando ver ese borrador, pero nadie nos lo ha presentado. Solamente se habla y se habla y se habla de ese tema, pero nadie ha presentado un borrador o ni siquiera nos han contado cuáles son las ideas de cómo van a articular la participación ciudadana, solamente que van a escuchar mucho al vecino porque el gobierno de Juan Soler no escuchaba, y ahí es donde yo digo falso. Nosotros intentábamos no manipular y escuchar al vecino. De la misma manera que si se trata de escuchar al vecino y se trata de escuchar y de hacer otro gobierno socialista distinto, ¿cómo es posible que estemos cayendo en los mismos casos de corrupción o ignorando el clamor que hay contra la corrupción en Getafe? ¿Cómo es posible que una funcionaria que está procesada por el caso aparcamientos haya sido premiada por Sara Hernández y esté de nuevo rehabilitada con todos los honores, cuando sigue procesada por una cosa tan vergonzosa como el caso aparcamientos? ¿O cómo es posible que en la que fue concejala de obras en aquel momento, Cristina González, esté todo el día en el ayuntamiento? Eso no es escuchar al vecino. Eso es faltarle respeto a los ciudadanos de Getafe, porque una cosa que está en el juzgado y que la gente lo considera como una desvergüenza, pues parece que eso no importa. Lo que pasa es lo que pasa es que hay ejemplos. El caso de que Cristina González en este caso pues acude al ayuntamiento pues como cualquier vecino. Las horas que esté allí pues entiende que creo que todos los vecinos tenemos acceso al ayuntamiento y podemos estar. Otra cosa es lo que pensemos. Habrá algunos vecinos que estén más horas en el ayuntamiento y otros que estemos menos, pero la realidad es que, hombre, yo creo que mientras que no haya una sentencia judicial, porque en el caso, además, el otro ejemplo que ponías, en el caso de eso, es un funcionario que yo sepa que mientras que no esté juzgada, no está inhabilitada y sigue teniendo acceso a su plaza laboral, ¿no? Porque con vosotros se la destinó a otra plaza, ¿no? Sí, cualquier vecino que entre en el ayuntamiento te aseguro que se tiene que registrar. Hay un mecanismo para acceder al ayuntamiento. Yo me registro siempre que voy. Bueno, yo no, porque trabajo allí. Ah, bueno. Claro, Cristina no se registra y no debería trabajar en el ayuntamiento. Eso ya he visto, eso es otra cosa. Ahí ya y luego, una cosa es no penalizar, porque efectivamente
otra cosa es rehabilitarla y darle el máximo. No, pero otro ejemplo hubiera sido como hubieras dicho, no, pues hombre, ha sido o sigue siendo, yo creo, responsable de política municipal de la agrupación socialista de Getafe, del Partido Socialista Obrero Español en Getafe, es su responsable de política municipal. Eso yo sí lo puedo criticar en esas aras de la corrupción. Lo que pasa que imagino que cuando vengan los del Partido Socialista nos dirán que también hay gente que está imputada en las listas del Partido Popular y que también accede al ayuntamiento. Bueno, ha salido en informaciones Primero, el tema de la trama púnica, Fernando Lázaro, ¿no? Vamos a ver, una cosa es, Cristina González, mientras fue imputada, estuvo, independientemente de que, porque cualquiera puede decir, Raquel le dio un sobre a Mónica y yo lo digo en un juzgado y tienes un lío y te llaman a declarar. Eso es estar imputado. Mientras Cristina y todos los 5 concejales que estuvieron imputados estaban imputados, ellos eran concejales. Sí, cierto. Y no pasó nada, porque efectivamente una imputación no es nada. Ahora, un procesamiento ya es otra cosa. Y cuando fueron procesados, dimitió Pedro Castro, dimitió David Castro, dimitió Cristina, dimitió Silvia Uyarra y el concejal el ex concejal de urbanismo. Dimitieron todos. ¿Por qué? Porque estaban procesados. No es lo mismo estar imputado que estar procesado. De todas formas, el auto ahora mismo, si no me equivoco, está en suspenso. O sea, ahora mismo no hay sentencia firme. Que está en suspenso. O sea, ni están procesados, están en un limbo legal un poco extraños. Pero yo quería tocar el tema de la funcionaria que dices. No es la única funcionaria que está imputada dentro, o que ha estado dentro de este caso, pues en ese limbo legal que ahora mismo está, y sin embargo sí que ha sido la única castigada. Tampoco entiendo muy bien por qué a ella se le castigó y al resto de funcionarios que también estaban implicados dentro de este caso no se les castigó. O sea, igual que ahora se le repara y al resto no se les ha castigado. O sea, esa dualidad, o sea, entiendo, la sensación que da desde fuera es que es una vendetta personal contra ella. ¿Esa es la sensación que da? Esa es la sensación. Pues vamos a ver, una persona que es nada menos que la secretaria del Pleno, porque no es un funcionario de esto, es la secretaria de Junta de Gobierno. Era secretaria del Pleno, que esté procesada. Cuando dimite el exalcalde, los exconcejales, todas las personas, hombre, no es cualquier funcionario, no es un funcionario que es que tuvo que firmar porque formaba parte de la mesa de contratación. No es el caso de Silvia Uyarra, que realmente ella ocupaba un puesto como presidenta de la mesa de contratación y incluso Silvia Uyarra dimitió. Una persona que es la secretaria del Pleno, como tú comprenderás, tiene una serie de responsabilidades y, se le quitó de secretaria del Pleno, pero no se la castigó, porque ella seguía siendo funcionaria, cobrando y teniendo su labor. Lo que pasa es que no tenía una labor de unas funciones de tanta importancia y de tanta responsabilidad en un ayuntamiento como ser secretaria del Pleno. Ahora ha vuelto como secretaria de Junta de Gobierno, que sigue siendo un puesto de mucha responsabilidad y que se podía haber esperado a ver si se resuelve o no se resuelve. Pero de momento, una persona que está procesada, ahora mismo no que está es procesada. una alta funcionaria, se ha sido nombrada y premiada, pues no sé. Bueno, vamos avanzando, seguimos que tenemos más temas. Mañana tenemos pleno, mañana lo decía, mañana hay pleno por la tarde a las 5, salón de plenos. Y bueno, pues hay muchos temas a tratar y no sé si os apetece comentar alguno. En este caso, además, bueno, luego si queréis comentamos eso, porque yo pensaba que era una propuesta que iba a pleno, pero no, es una información que ha dado el Partido Popular y luego lo quería comentar con Paz. Pero no sé si alguna referencia a las proposiciones que hacéis vosotros, si las queréis comentar, Paz. A ver, porque... Bueno, yo voy a abusar un poco y hablar de la proposición. Sí, no, lo que yo tengo como clavado en el corazón porque me parece que es una barbaridad. Y es la Ciudad de los Niños. La Ciudad de los Niños fue un proyecto muy ilusionante y que pretendía ni más ni menos que dotar a los niños. El Getafe está muy bien de áreas infantiles. Eran unas áreas infantiles que muchas de ellas no cumplían las normativas, pero bueno, fueron adaptadas en la época del Gobierno Popular y arregladas y la verdad es que
pero no había un sitio, y a nosotros nos parecía que Getafe se merecía tener pues lo que tiene Torrejón de Ardoz con el Parque de Europa o lo que tiene Córdoba con su Ciudad de los Niños. Teníamos el espacio perfecto que era el Parque de Andalucía, que son 68.000 metros cuadrados. Conseguimos tener el presupuesto que era un esfuerzo, porque se pretendía hacer un sitio donde los niños fueran y tuvieran un ambiente especialmente arbolado, especialmente ajardinado, con juegos de todo tipo para todas las edades, donde realmente la gente pudiera ir a pasar el día con sus hijos y que todos tuvieran su espacio. Y se hizo y se inauguró, se abrió en el mes de mayo. Y los niños disfrutaban especialmente de una cama hinchable en la que se lo pasaban pipa. Cama hinchable que fue rajada y vandalizada. Primero intentaron rajarla con un poquito y se arregló. Y después ya definitivamente la destrozaron. Ahora mismo la Ciudad de los Niños que da pena verla. Yo no llevaría ahí a un sobrino mío que no tuviera una cierta edad, porque está llena de escombros, porque esos merenderos que se pusieron para el descanso y para que la gente pudiera estar allí tranquilamente bajo los árboles y en un ambiente fresco y de esto, están destrozados. Las vallas había una pista polideportiva. Las vallas están caídas con el consiguiente peligro para los niños. Los juegos de música, hay varios estropeados. En fin, es un destrozo que en 3 meses y medio no hay derecho a que se haya, o en 4 meses no hay derecho a que se haya degradado eso. Es muy fácil porque lo único que hay que hacer es tener cuidado, evitar el vandalismo, evitar que haya cristales, evitar que haya cacas de perros, evitar que haya escombros, ajardinarlo, regarlo, cuidarlo, arreglar los juegos que están y vigilarlo. Y posiblemente habrá que estudiar el que se tenga que cerrar por la noche porque es un espacio para niños. Y las madres nos decían, es que esto o lo cerráis o no queremos venir por la mañana a jugar con los niños y encontrarnos con que hay cristales de botellas porque se ha hecho un botellón o cacas de perros porque han paseado. Cerrarlo y vigilarlo, y eso es lo que hicimos en el último momento. Es verdad que no se diseñó para estar cerrado, pero es verdad que en el minuto 1, escuchando a las familias, que eran los destinatarios de ese proyecto, decidimos que había que cerrarlo porque es verdad, tenían razón. Es un espacio para los niños y es un espacio que tiene que estar en condiciones de salud, en condiciones de higiene y agradable y cuidado, porque Getafe se lo merece. Eso es lo típico, una de las causas de desafección que tienen los ciudadanos con la política es porque llega un gobierno y todo lo que hizo el anterior está mal. Eso es un error. Todas las cosas que están bien por Getafe y son de Getafe, no son del Gobierno Popular, y por lo tanto hay que cuidarlas, hay que mantenerlas, porque fue una inversión de 1.300.000 euros, fue un esfuerzo importante y es de las familias de Getafe que lo querían y que lo pedían. Pues tendremos que cuidarlo. Yo te iba a preguntar, Paz, ¿cómo en una obra de ese calibre, estamos hablando de 1.300.000 euros, no se contempla desde el principio cerrar el parque? Porque en Getafe los parques están todos abiertos, porque parece que volvemos a lo mismo, era un formato estrella, era la ciudad para los niños, algo que se tenía que haber previsto. Bueno, porque o sea, si yo pongo un jarrón de cristal en la puerta del ayuntamiento, sé que al día siguiente me lo voy a encontrar roto. Esa cama elástica, que estoy de acuerdo que era un diseño precioso, que era divertidísima. Yo creo que he sido de las pocas que la he podido disfrutar con mi niña allí un rato, porque ya ha desaparecido. Pero creo que era evidente que eso, abierto al público 24 horas, iba a destrozarse en 2 días. A ver, se cerró. Como era evidente, vamos a ver, tú cuando haces un diseño, tienes un proyecto y puede haber errores en el diseño. Probablemente tenía una valla perimetral, lo único que no estaban contempladas eran las puertas, porque en principio nosotros pensamos que podía ser como el resto de los parques. La y valla como lo vimos, pero está, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Si está la valla, si lo cierras y la gente sabe que tiene que saltar la valla. No, pero es que la gente va a saltar la valla.
A ver, de lo que hablamos es que dices, hay errores. Ya, pero es que esos errores luego cuestan dinero a los ciudadanos de Getafe. Es que volvemos a lo mismo. Oye, que es poner tres puertas. Escucha, pero es que volvemos a lo mismo del Teatro Capital, o sea, del Teatro de la Calle Madrid. Son errores que van a costar un dinero a los ciudadanos de más Getafe. La cama elástica que se ha destrozado y que... Más dotarlo de vigilancia. Estamos hablando de dinero y en un momento... Sobre cómo se destrozó la cama elástica hay muchas teorías, ¿eh? Hay muchas teorías de cómo, si fue un vandalismo propio de una mala noche de borrachera o tenía otras intenciones. Bueno, yo creo que volver a los vandalillos de los paraguas de la calle Madrid, yo creo que deberíamos haber superado ya esa etapa, pero yo no estoy hablando solamente ya de la Ciudad de los Niños, que a mí el proyecto de la Ciudad de los Niños me parece precioso, me parece que está resuelto bastante bien, pero que tiene unos errores de base como ese que hablábamos del cerramiento que no se contemplara en ese momento. Pero después, escúchame, hay otros problemas que si a lo mejor se hubieran escuchado a los vecinos no nos encontraríamos con esos problemas ahora, como la pista del parkour o como las pistas polideportivas de Buenavista, donde están ocasionando problemas a los vecinos. Y en el caso del parkour, por ejemplo, los propios vecinos en ese momento decían, oye, que esto no me lo podéis poner en la puerta, oye, que esto nos va a causar problemas. Y efectivamente les está causando problemas. Y al final, ¿qué va a haber que hacer? Cerrarlo y regular unos horarios de uso. Ahí sí que nos escuchan los vecinos, por ejemplo. El parkour fue... No, vamos a ver, el parkour, lo mismo que las vallas de los juegos de la calistenia, fue un proyecto que a los destinatarios de ese proyecto les encantó. ¿Por qué? Porque nosotros en Getafe teníamos muchas zonas biosaludables que están dirigidas sobre todo, aunque no exclusivamente, a las personas mayores. Hay efectivamente muchas áreas infantiles. Además es fácil satisfacer esa necesidad porque es relativamente, y además es muy agradecido porque ves a los niños jugando y enseguida te lo agradecen. ¿Cuál es el problema que teníamos? ¿Qué le ofrecíamos a los jóvenes? A los jóvenes no le puedes ofrecer cualquier cosa. Esto de teatro en el centro cívico de la Alhóndiga, pues habrá 4 que sí, pero hay mucha gente joven que ese tipo de cosas no les engancha. ¿Por dónde les enganchamos? ¿Cómo conseguimos ofrecerle algo que realmente fuera para ellos útil, lo utilizaran y les proporcionara un ocio sano y divertido? Pues precisamente la pista de parkour, que fue un éxito, que está muy lejos de los vecinos, que fue pedida y querida por ellos, que yo he estado allí, Raquel, viéndolos, pedida por los jóvenes, y los vecinos no se quejaron hasta que se fomentó esa queja, porque está muy lejos de los vecinos. Porque allí no hay botellón, porque es mentira que haya botellón, porque ellos, la gente que hace parkour, Tú has viendo cómo... Sí. O sea, es imposible. La gente profesional que hace parkour, los verdaderos... pero es que después hay determinados espacios que son muy golosos para que los jóvenes que no hacen parkour... muchas veces y he visto cómo había niños saltando a su nivel y chavales de 20 años que son unos auténticos atletas jugando y cediéndole el paso al niño. O sea, es impresionante esa pista porque realmente ves que son gente ¿No sana, que cerrarla? gente. La pista de parkour, pues yo no creo que haya que cerrarla, como no creo que haya que cerrar la calistenia. La calistenia es exactamente lo mismo. Es imposible hacer esos ejercicios que hacen esos chavales en esto, que son gente sana, que no la puedes demonizar. Pero y decir lo pueden hacer a lo mejor hasta las 10 de la noche, no hace todo sitio donde haya el uso. Todo sitio donde hay gente joven hay botellón. Pues no es verdad. Concretamente, los que hacen parkour y los que hacen la calistenia son lo más alejados, porque no puedes hacer botellón, no puedes fumar y pegar esos brincos. Y la gente que está allí, y ellos mismos lo cuidan, si es que ellos mismos lo cuidan, ellos mismos están encantados. Es que los profesores de los colegios te lo dicen. Menos mal que habéis hecho algo para la gente joven, porque a los jóvenes no se les estaba ofreciendo nada. Dicho esto, todo es susceptible de mejora. Pero yo, el día que vi cómo estaban jugando los mayores y los niños en el mismo espacio y cómo se respetaban unos a otros, dije, verdaderamente esto es una cosa, no solamente porque le ofrece un ocio, sino porque son gente que de verdad, que no se le puede demonizar, que porque sean jóvenes no son borrachos y drogadictos, que no lo son, que son atletas. De todas formas, también yo creo que, yo sé que esto cuesta más, sobre todo a los cargos políticos, pero también hay que decirles que los ciudadanos muchas veces no sabemos mantener todas las instalaciones que tenemos, y en esto no solo por hablar de la ciudad de los niños.
Yo también he estado allí con mi hijo y lo he estado disfrutando, pero es verdad que luego eso nos ha pasado en la ciudad de los niños. Recuerdo que con el parque del avión del Bercial famoso, pues igual, durante muchos meses hubo problemas. Al final en esos contratos, en esos acuerdos que se hacen, yo me acuerdo que el parque del avión, si no recuerdo yo mal, tenía un contrato de mantenimiento durante unos años. Es decir, algo así se podía haber hecho, pero al final todo eso es dinero público. Se hizo, está. En el de la ciudad de los niños también. Pero claro, está si tienes la voluntad de exigirle a la empresa adjudicataria que cumpla sus compromisos, si tienes la voluntad de lo que excede y ya es vandalismo, evitarlo. Eso imaginaba, claro. Usarlo. Tiene que haber también una conciencia de nosotros, de los ciudadanos, de los vecinos, de que es verdad, son cuestiones que no puede ser, porque habéis puesto un montón de ejemplos. Es decir, luego podemos estar, como siempre, con lo de las vallas o no las vallas, porque además en la legislatura pasada también lo escuchamos muchas veces, se pedían pistas polideportivas abiertas, ahora hicieron. Sí, pero cuando se hacen ya dicen que ya otros decimos que ya no tienen que estar abiertas, otros que las queremos cerrar. Ese debate siempre lo hemos tenido. En este municipio, yo recuerdo cuando se empezaron a hacer muchas pistas, estoy hablando hace muchos años, ya hace 2 décadas por lo menos, se hicieron esas pistas y el gobierno socialista que propugnaba ese deporte abierto al aire libre las tuvo que cerrar por el vandalismo. O sea, es que no es un problema ya de cuestión de eso, es cuestión de que los ciudadanos tenemos que tener conciencia también de que es una cosa que es de todos y que tenemos que cuidarla, porque el dinero, como bien decía Mónica, al final es de todos. Si el dinero lo vamos a pagar nosotros con nuestras contribuciones, no lo va a pagar ni el gobierno que le toque esa semana ni nada, lo vamos a pagar todo con las contribuciones. Es decir, la realidad es que tiene que haber un poquito, yo creo que también hay que hacer un poco de pedagogía de que la gente tiene que tener esa conciencia para que podamos disfrutarlo. Bueno, vamos a ir acabando, que se nos acaba ya la hora y así da gusto, porque como no tengo que hablar, me da gusto escuchar. Ha sido una charla femenina, un rato, Ha sido una charla muy femenina. Sí, así da gusto, la verdad, poder escucharos. Acababa con lo del pleno de ayer. Ha salido a las redes sociales, Mónica, que no habéis hecho ninguna propuesta a este pleno. Sí. Cuéntanos cuáles son las razones, ¿por qué? Pues fue una queja que yo transmití, aparte lo transmití al teniente alcalde, porque nos quedamos con las propuestas en la mano. Pero sí, así, aparte lo comenté con los demás concejales, porque se había dicho hasta un plazo. Esperamos a meterlas a última hora, porque ya nos ha pasado de meter las cosas antes de tiempo, y entonces luego ya empezamos a apropiárnoslas. Esperamos a última hora para que no pasara esto, y mi sorpresa fue quedarme con los expedientes en la mano cuando me dijeron que se había cerrado el plazo, bueno, que había habido un plazo en principio hasta el jueves, que lo ampliaron hasta el Pero esos viernes. plazos, perdona mi desconocimiento de cómo funciona la administración, pero los plazos no tienen mi queja, unos plazos legales, claro, digo yo, ¿no? Mi queja en no base... puede ser a cuando quiera el teniente alcalde de turno. No, mi queja en base fue de que no se pasó comunicación desde cuando se abría el plazo para meterlas hasta cerrarlas, porque tampoco se pasa comunicación de tenemos pleno tal día. En principio deberíamos de haber tenido todos los plenos el primer miércoles de mes, pero hemos estado con plenos extraordinarios hasta que va a ser el primero ordinario después del 1 de julio, yo creo que fue así, sí. O fueron extraordinarios los demás, ya no lo recuerdo. A lo mejor también es la novatada, se pagan muchas novatadas, o sea, es así, o sea, cuando no has estado nunca dentro de la administración, no vienes de la política, no, hay muchos cauces que a lo mejor se te escapan, pero es verdad que yo transmití mi queja, es decir, mínimo, por lo menos, que pasen comunicación desde cuándo se abre el plazo, porque tampoco sabíamos si iba a ser ordinario, si iba a haber, que ya no podía ser, no podía haber otro extraordinario, pero sí, me imagino que, bueno, las críticas siempre las vas a recibir, tanto hagas bueno como hagas malo, eso es algo que tienes que asumir, ¿eh? Bueno, pero aquí tienes el micrófono, por lo menos, para que nos lo cuentes y nos digas cuáles son las causas y las razones de por qué no ha sido posible. Eso es, de todas maneras hemos enmendado varias propuestas, así que algo, por lo menos, hemos hecho en ese sentido, y para el próximo, pues, las meteremos todas. Todas. Bueno, pues muchas gracias a las tres por haber estado aquí, sobre todo... Sí, me pasa. Yo quería daros la enhorabuena por porque estáis recién inaugurados como Getafe Radio, desearos muchísima suerte y ofreceros toda la colaboración.
Pues nada, nosotros agradeceros que estéis aquí, que esa es la principal colaboración, porque el objetivo de Getafe Radio es que se escuche a todas las voces, ser una radio plural, que esté todo el mundo, que todo el mundo tenga su oportunidad de estar aquí, de pasar y dar su opinión. Y en este tono, en este buen tono y en este tono amigable, porque lo que sí queremos es que todos nuestros tertulianos estén a gusto, lo pasen bien, aunque no pensemos de maneras iguales, podemos pensar de maneras distintas, pero podemos charlar tranquilamente durante una hora. Y yo creo que los vecinos y los ciudadanos lo agradecen para, bueno, pues ellos mismos tener sus propias opiniones y sus discusiones. Invitadas quedáis para estar aquí. Bueno, en un principio cuento con vosotras los martes, ¿vale? Y en el caso del Partido Popular, bueno, ya iremos, como son muchos, pues tienen cambiando. En el caso de Mónica, como no tiene problema, puede venir ella, puede venir Antonio, o sea que, o alguien más, pero vamos, poco más, ahí lo tienen más fácil. No, seguramente sea yo. En el caso del Partido Popular, como son muchos, pues irán cambiando, pero vamos. Si algún día me quedo sin voz, te mando a Antonio. Muchos y buenos, por eso. Entonces ellos irán cambiando, pero os espero aquí los martes. Y nada, a nuestros oyentes decirle que nada, que ahora en unos segundos seguimos aquí con la segunda hora de Getafe Despierta.